En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer nuestro rato de oración acostumbrado, y en esta oportunidad vamos a aprovechar para meditar sobre el sacrificio de Cristo, sobre el sacrificio de la misa, y además en este martes de Pasión, ya tan cercanos al Jueves Santo, en el que justamente se nos invita a revivir este don, este regalo estupendo que nos ha dejado el Señor cuando quiso quedarse Él mismo como alimento en la hostia santa, en la Eucaristía. Jesús hizo lo que no podemos hacer nosotros muchas veces, que queremos o tenemos que irnos y queremos quedarnos y no podemos. Como máximo podremos dejar una foto, una carta, pero Jesús, que sí lo pudo hacer, volvió al Padre y se quedó con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Y vamos a meditarlo al misterio en un texto de San Fulgencio de Ruspe. De San Fulgencio podemos decir que nació en Telepte, en Numidia, al norte de África, en el año 468, y que terminados sus estudios fue elegido procurador de la ciudad. Pero muy pronto renunció al cargo porque la lectura de una de las páginas de San Agustín le decidió abrazar la vida monástica. Fue ordenado sacerdote hacia el año 508 y ocupó la sede episcopal de Ruspe, una pequeña ciudad marítima. Tuvo que también campear algunas dificultades, por un lado la furia de los arrianos,
más adelante la invasión de los vándalos, y bueno, una vez restaurada la paz con el advenimiento del rey Hilderico, los obispos que habían tenido que emigrar, en general, y él en particular, pudo regresar a su diócesis en el año 523. A Fulgencio le quedaban aún 10 años de fructuosa labor al frente de su grey, hasta que el 1 de enero del año 533 lo llamó el Señor. San Fulgencio escribió numerosas obras sobre los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación, sobre la gracia y la predestinación, y así defendió la doctrina católica contra los errores. Su obra sigue muy de cerca las enseñanzas de San Agustín, y concretamente la obra Regla de la verdadera fe, o también llamada Sobre la fe a Pedro, resume de un modo magistral toda la teología cristiana. Y hoy justamente leeremos y aprovecharemos un texto de esta su obra que recién citada, la Regla de la verdadera fe, o también llamada Sobre la fe a Pedro, y que, como les decía, el párrafo elegido habla sobre el sacrificio de nuestro Señor, y dice así: según la doctrina apostólica, Él se ofreció a sí mismo por nosotros en olor de suavidad, como oblación y hostia a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2. Él, Jesucristo, es el sacerdote por quien hemos sido reconciliados. El sacrificio que nos ha reconciliado, el templo en el que hemos sido reconciliados, el Dios con quien nos hemos reconciliado. E invita al santo: cree firmemente y de ningún modo dudes que el mismo unigénito Dios Verbo se hizo carne para ofrecerse a Dios por nosotros como sacrificio y víctima en olor de suavidad. A Él, junto al Padre y al Espíritu Santo, en los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas, patriarcas y sacerdotes ofrecían el sacrificio de animales. Y a Él, ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, con el Padre y el Espíritu Santo, con los que es una sola divinidad, la Santa Iglesia Católica no cesa de ofrecer en la fe y en la caridad, por todo el orbe terráqueo, el sacrificio del pan y del vino. En aquellas víctimas carnales estaba significada la carne de Cristo, que Él mismo, no teniendo pecado, ofreció por nuestros pecados, y la sangre que sería derramada en remisión de nuestras culpas. En cambio, en este sacrificio está la acción de gracias y la conmemoración de la carne de Cristo que ofreció por nosotros, y de la sangre que el mismo Dios derramó por nosotros. En aquellos sacrificios se significaba en figura lo que nos debía de ser entregado. En este sacrificio se muestra con evidencia lo que ya se nos ha entregado. En aquellos sacrificios se pronunciaba que el Hijo de Dios sería sacrificado en favor de los impíos. En este se le muestra ya sacrificado por los pecadores, como testifica el apóstol cuando dice: Cristo, estando todavía nosotros enfermos, al tiempo señalado murió por los impíos, y cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cree firmemente y de ningún modo dudes que el Verbo hecho carne conserva siempre aquella verdadera carne humana con la que nació de la Virgen, en la que fue crucificado, en la que murió
y resucitó, en la que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, en la que también ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo que los apóstoles oyeron a los ángeles, vendrá de la misma suerte que le acabáis de ver subir al cielo, dicen los Hechos. Y San Juan afirma, he aquí que vendrá sobre las nubes, y le verán todos los ojos, y los mismos que le traspasaron, y le verán todos los pueblos de la tierra. Y mientras esperamos nosotros esta segunda venida gloriosa de nuestro Señor, que sucederá al fin de los tiempos, en la Iglesia de Dios tenemos el privilegio y tenemos la gracia de poder renovar aquel sacrificio de la nueva alianza, ese sacrificio que Cristo selló con su sangre, derramando hasta su última gota por amor nuestro. Y allí, en el patíbulo, en la cruz, Jesús dice al mundo entero, yo pago por los pecados de Adán y Eva y por los pecados de todos los hombres. También Jesús pagó tus pecados y los míos. Y es muy importante que no dejemos de aprovechar para agradecer a Jesús su sacrificio. No tenía ninguna obligación Dios de enviarnos un Redentor, y Jesús no tenía tampoco ninguna obligación de redimirnos, pero fue el amor lo que lo clavó en la cruz por nosotros. Por eso, hermanos, aprovechemos para agradecer mucho a nuestro Señor su pasión y muerte por nuestros pecados. Estamos en Semana Santa, Martes Santo, el día de hoy, y es importante que nuestro corazón vaya acompañando a Jesús, que es flagelado, a Jesús que camina hacia el Gólgota, sufriendo ese Vía Crucis, a Jesús que es clavado, a Jesús que es colgado y traspasado. Acompañémoslo. Creo que la mejor forma de conseguir acompañar a Cristo que muere por nosotros es junto a la Virgen María. No me cabe duda que San Juan consiguió estar al pie de la cruz gracias a que estuvo cerca de su madre, de nuestra madre, de la Madre del Señor, de la Virgen María. Fue ella quien lo llevó hasta Jesús y pudo así también brindarle al Señor el consuelo de su presencia, porque evidentemente el Señor, junto a ese dolor enorme, ese dolor físico, también ese dolor moral de la traición, del abandono, en fin, la presencia de su madre, la presencia de San Juan y de aquellas buenas mujeres, ayudó de alguna manera a consolar todo aquel padecimiento tremendo, aquel padecimiento atroz. También nosotros podemos de alguna manera consolar a nuestro Señor, procurando luchar de un modo particular contra nuestros defectos, contra nuestras faltas, contra nuestros pecados. Podemos aprovechar este rato de oración para completarnos con María, la Virgen, diciéndole, Madre mía, en estos días quiero de un modo particular luchar contra este defecto mío que tanto me cuesta, contra este defecto mío que no consigo terminar de desarraigar. Ayúdame, porque quiero regalárselo al Señor, quiero yo también hacer este sacrificio. Qué bueno que es cada vez que participemos de la misa, recordar que la misa es ese mismo sacrificio de la cruz, que nosotros nos
retrotraemos en la historia y allí nos hacemos presentes junto a la Virgen, a San Juan, a aquellas santas mujeres, junto a Jesús al pie de la cruz. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, ese sacrificio que se renueva de un modo incruento, este sacrificio de la nueva alianza, este sacrificio en el cual se sella este nuevo compromiso de Dios con los hombres. No dejemos de aprovechar para participar devotamente del sacrificio de la misa. Recientemente el Papa, en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, en el número 93, nos promete que nos va a regalar un compendio eucarístico. La verdad que me puse tan contento cuando, terminando de leer la exhortación y llegando ya a las conclusiones, este número, el último, nos dice lo siguiente: al final de estas reflexiones, en las que he querido fijarme en las orientaciones surgidas en el sínodo, deseo acoger también una petición que hicieron los padres para ayudar al pueblo cristiano a creer, celebrar y vivir cada vez mejor el misterio eucarístico. Preparado por los dicasterios competentes, se publicará un compendio que recogerá textos del Catecismo de la Iglesia Católica, oraciones y explicaciones de las plegarias eucarísticas del misal, así como todo lo que pueda ser útil para la correcta comprensión, celebración y adoración del sacramento del altar. Decime si esto no va a ser un regalo extraordinario, extraordinario, el poder contar justamente con un buen manual, con un buen compendio sobre el misterio eucarístico, sobre el sacrificio de la misa. El Papa, en esta exhortación, nos anima a hacer una gran catequesis de la Eucaristía, porque tiene que ser el centro de la vida de cada cristiano. Qué lindo ese término que utiliza el Papa, siguiendo una idea de los obispos, en la que afirma que todos los cristianos debemos tener una coherencia eucarística, o sea que efectivamente el hecho de recibir la Eucaristía, el hecho de participar de la Eucaristía, nos ayude a reflejar eso en nuestra vida, en nuestro actuar. Quienes han seguido las palabras del Santo Padre, en fin, nos está hablando muchísimo de la Eucaristía, cuando en su mensaje sobre la Cuaresma, justamente el Papa nos invitaba a que fuera una Cuaresma eucarística, ¿no? Y que efectivamente la cercanía a Jesús sacramentado nos ayude a que nuestras palabras y nuestras obras reflejen el amor a Jesús en la Eucaristía. Si toda la exhortación apostólica del Papa es un verdadero tesoro, y yo les animo a que lo lean despacio y lo mediten, de un modo particular me impactó el número 77, que habla de la espiritualidad y cultura eucarística. Y el Papa, en este número, nos anima justamente a que exista esa coherencia de la que hablábamos. Dice así el Papa: es significativo que los padres sinodales hayan afirmado que los fieles cristianos necesitan una comprensión más profunda de las relaciones entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La espiritualidad eucarística no es solamente participación en la misa y devoción al Santísimo, abarca la vida entera. Esta consideración tiene hoy un particular significado para todos nosotros. Se ha de reconocer que uno de los efectos más graves
de la secularización mencionada antes consiste en haber relegado la fe cristiana al margen de la existencia, como si fuera algo inútil respecto al desarrollo concreto de la vida de los hombres. El fracaso de este modo de vivir como si Dios no existiera está ahora a la vista de todos. Hoy se necesita redescubrir que Jesucristo no es una simple convicción privada o una doctrina abstracta, sino una persona real, cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida de todos. Por eso la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, se tiene que traducir en espiritualidad. O sea que nosotros, como nos dice el Papa, tenemos que convertir la vida eucarística en espiritualidad. Se tiene que notar que somos almas eucarísticas, se tiene que notar por cómo vivimos, por cómo hablamos, por cómo tratamos a los demás. Es el sacramento de la caridad y nosotros tenemos que tratar con caridad a todas las personas. Terminamos este rato de oración agradeciendo a San Fulgencio esta meditación sobre el sacrificio de Cristo. También le podemos pedir hoy, que desde el cielo nos escucha, que nos ayude a vivir muy bien esta Semana Santa y concretamente que nos ayude justamente a participar del sacrificio redentor de nuestro Señor, que nos ayude a padecer y a morir con Él para poder resucitar con Él, que nos ayude a poder morir al pecado, a lo malo, para después resucitar a la vida, a esta nueva vida que nos invita a Jesús. Se lo pedimos también a la Santísima Virgen. Madre nuestra, ayúdanos a caminar por este camino de la cruz junto a Jesús.